para esta segunda parte, pues no queda sino agradecerles a ustedes el aceptar la invitación a esta entrevista y permitirnos visitarlas a ustedes aquí en este hogar tan apreciado de San Francisco de Asís. Y es precisamente lo que vamos a hablar de San Francisco de Asís, un gran santo, un gran ser humano que trascendió a la santidad gracias a sus muy buenas labores y del cual pues se ha escuchado mucho, pero hoy queremos de nuevo retomar esa muy bonita historia de este santo, un santo que era de la élite, podríamos decir por allá. ¿De qué país? Él es de Asís, Italia. Asís, Italia, claro, San Francisco de Asís, en Italia. Él era ya de los riquitos, podríamos decir. Sí, pues era de la clase noble, o quería ser de la clase noble, pero más era comerciante. Su papá era comerciante, sí, muy famoso, pero no era exactamente de la nobleza. Entonces por eso es que él quería subir, digamos, a esa estatura de la nobleza de ese tiempo. Sí. Pero finalmente él se encontró con otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, ¿quién me cuenta? Estoy como en la escuela. Pues es que Francisco se une, era un joven muy inquieto, muy alegre y muy amiguero, y se une en las cruzadas para ir como quien dice, a luchar para defender como su gobierno, su país, ¿no? Su pueblo. Y entonces a Rolando, ¿no? Y cuando van a esas cruzadas, de pronto un momento él cae enfermo. También estuvo en la cárcel, ¿no? También lo cogieron y estuvo en la cárcel. Pero no porque hiciera algo malo, no, por la persecución. Por parte de lo que se forma, lo que se hace en una guerra, pues unos caen, los otros los cogen prisioneros y así sucesivamente. Entonces él llega un momento en la cárcel que se pone a reflexionar y llega la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que nos toca en el momento preciso en que sabe que nos debe tocar para hacernos reaccionar. Entonces él le pregunta, escucha en su corazón cómo le preguntan: Francisco, como quien dice, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién se debe servir? ¿Al amo? O como quien dice, al que le sirve al amo, ¿no? Algo así. Entonces él dice, pues él le debe servir al amo, al jefe, al máximo, ¿no? Y entonces él le dice, él siente en su corazón que le preguntan, entonces como que dice, ¿por qué le está sirviendo como quien dice, al siervo, al de menor rango? ¿Por qué le está sirviendo a él? ¿Por qué lo está siguiendo a él? Entonces él se pone a pensar, ¿no? ¿Verdad? Entonces empieza a sentir que es Dios que le pregunta, ¿a quién le debe servir? ¿A Dios o a los hombres? Ah, pues a Dios. Entonces, ¿por qué le está sirviendo a los hombres? ¿No? Entonces empieza como en esa inquietud, en esa búsqueda. Ya sale de la cárcel y se va a su casa. Él está triste, está enfermo, está como deprimido también, ¿no? Y empieza toda esa búsqueda que hacer. La guerra tampoco le llena su alma, no tiene una verdadera alegría, no hay una plenitud en su haberle servido a las armas, eso no le da plenitud de vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y él sale a caminar por los prados, por los campos de Asís, y allí como que va entendiendo que Dios lo llama a cosas distintas. Entonces llega un momento en que él entra a una iglesita chiquitica que está caída, y se entra allí. La iglesia se llama la Porciúncula, o sea, la pequeña porción. Era tan pequeñita que se llamaba así la Porciúncula, pero esa capillita estaba consagrada a Santa María de los Ángeles. Entonces, y también allí se tenía, aunque estaba muy destartalada la iglesita, había un Cristo de San Damián, un Cristo que es el Cristo resucitado. Está en la cruz, pero está resucitado.
Bueno, aquí no lo tenemos en este momento, pero... Y tiene una forma especial. Sí, tiene, la cruz tiene una la forma cruz especial. Tiene una forma especial y ahí la vamos a mostrar. Y está, bueno, ya ustedes la verán, y están todos los signos de la pasión, pero también como de la resurrección. Entonces Jesús está resucitado y él siente también en su alma que le pregunta, Jesús le pregunta, él está contemplando ese Jesús ahí y le pregunta, le dice, Francisco le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, está en esa búsqueda inquieta. Y en otro momento, el Cristo le habla, él siente que el Cristo le está hablando y le dice, Francisco, repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina, ¿no? Entonces, claro, él está ahí en esa iglesita destartalada a punto de caerse, pues claro, él entiende y salió como loco a buscar quien le dé piedras, quien le dé arena, quien le dé todo, y va pidiendo, dame por amor de Dios una piedra para reconstruir, ¿no? Y empieza a reunir y a reconstruir, se hace de albañil, empieza a ser de albañil y reparó también así otras iglesitas que se fue encontrando también, una de San Pedro, y así distintas iglesitas chiquitas que iba reparando porque el Señor le había dicho que reparara la iglesia. Pero más adelante que él sigue en esa búsqueda de Dios, él comprende que no es que Jesús le esté pidiendo que le repare la estructura física, que las piedras, los ladrillos, las paredes, que es necesario porque no se pueden caer, sino que es mi iglesia de las piedras vivas, las personas, los bautizados, que necesitamos repararnos porque estaban a punto de la ruina, como estamos ahora también, ¿no? En medio de tanto pecado, guerra, discordia, división, todo aquello otro. Entonces ya él empieza, ahí le vuelve a preguntar al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor pues le va mostrando, eso no es de un momento a otro que le dice, haz esto, ¿no? Voces raras, sino que va sintiendo en su experiencia y se va a la Eucaristía, a la iglesia de San Rufino en Asís, y allí el sacerdote está explicando el Evangelio, y cuando termina la Eucaristía, él le dice al sacerdote que si le puede explicar bien qué era esa lectura. Entonces el sacerdote le explica, porque era un pasaje vocacional. Y entonces ya él va y le permiten que abra el libro, la Biblia, porque en esa época no es como ahorita que cada uno puede tener un ejemplar de la Biblia, o 2 o 3, los que quiera, o que uno va y compra una Biblia, sino que en esa época era restringido, solo había, como quien dice, un ejemplar de la Biblia en las capillas, en los templos, para la celebración, para la consulta y así, muy escasos. Entonces él le permiten y él abre y encuentra, por ejemplo, el pasaje donde Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, ¿no? Entonces él empieza como ¿qué es esto? Abre en otro momento y encuentra el pasaje que le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme, ¿no? Entonces él siente que eso es lo que tiene que hacer, vivir totalmente al pie de la letra del Evangelio, que es lo que le está pidiendo, y va y vende todo. Entonces es donde va viviendo después toda la experiencia de todo este proceso de conversión, es donde también en la época de Francisco había también muchos leprosos y los expulsaban de los pueblos, eran perdidos en los montes así, y morían de hambre por la enfermedad, por todo eran desechados. Y entonces Francisco le daba mucho fastidio ver a los leprosos porque huelen feo. Entonces, y en una de esas experiencias de todo su proceso de conversión, él llega y encuentra a un leproso, sale corriendo, va a esconderse de él, pero luego recapacita y vuelve y alcanza al leproso, lo abraza, le da un beso, y entonces ya es donde él dice, lo que me parecía amargo, ahorita ya es dulce, ¿no? Y así empieza, entonces se dedica
a visitar a los leprosos en las leproserías y ayudarlos a lavar las heridas, a darles de comer. Es un proceso no de un día, sino que es un proceso largo, pero es como Dios cómo va tocando el corazón para que recapacitemos y cambiemos, porque es también ese mensaje de Francisco de allá, es lo que tenemos que vivir nosotros hoy. Pero ¿no? también es importante la escucha. Claro, escuchar. Entonces Francisco empieza todo ese proceso y empieza a vivir y empieza entonces a entrar a la casa de su padre, a la tienda del almacén de ropa de su padre, de telas finas que traía de Francia, y él saca telas y se las da a los pobres, ¿no? Entonces ya el papá se enojó muchísimo, porque como dice, mi hijo me está robando, ¿qué es esto? Sí. Y usted robándome y me vas a acabar con mi fortuna, qué vergüenza que mi hijo. Y entonces lo hace como un juicio público, casi en la plaza de Asís. Y él entonces, Francisco, en la plaza está también el señor obispo, y el papá como que lo denuncia públicamente, y Francisco lo que hace es que se quita hasta la ropa que lleva puesta, se queda en cueros como vino al mundo, viringo, y entonces le dice, te lo devuelvo todo, de ahora en adelante ya no te llamaré padre, o sea, Pedro Bernardone, ya no te llamaré padre, desde ahora en adelante diré, Padre mío que estás en el cielo. El obispo lo cubre con su capa, ¿no? Que está desnudo, lo cubre. Y así empieza Francisco todo ese proceso de conversión, de buscar, de entregarse definitivamente, totalmente, radicalmente a Dios, porque sabe que Dios es su único, ¿no? Mi Dios y mi todo. Y hace los votos por ahí mismo, ¿no? O es otro proceso más adelante. No, eso es un proceso más adelante, porque él prácticamente no es que haya hecho votos, así como nosotros que hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia. Su voto es de vivir el Evangelio a radicalidad, ¿sí? Y eso pues se lo jura él a Dios, y el señor obispo, que se hace muy cercano a él, pues es testigo, y también sus hermanos. Y a medida que él va viviendo de manera tan radical, ya él no tiene, sino dicen los escritos, que solo tiene una túnica de una tela raída, pues rota, remendada, remiendo sobre remiendo. Casi que un costado. Dice la túnica y los calzones, que en esa época eran unos pantaloncillos y unos calzones hasta aquí. Esos los llamábamos nosotros aquí en Antioquia los atrapapulgas. Ah, bueno. y un cordón, una tira con que se amarraba la túnica, pues para que no se los calzones, para que no se le cayera, ¿no? Entonces, eso era lo único que tenía. Entonces muchos jóvenes empiezan a ver que esa vida de Francisco, muchos se burlan de él, le tiran piedras, lo humillan, lo persiguen, pero él conserva su paz, ¿no? Porque el mismo Evangelio decía, si van a una ciudad, si entran a un lugar y lo reciben, muy bien, pero si no lo reciben, no devuélvanse y no pierdan la paz, por eso, ¿no? Que la paz se vuelva con ustedes, ¿no? Y entonces ya Francisco empieza, eso es una de sus tareas, es también ser un trabajador de la paz, constructor de la paz. Por eso es que es el paz y bien. Y que le dice también luego a sus hermanos, saluden siempre diciendo la paz sea contigo, ¿no? El Señor te dé la paz. Entonces se coge ese saludo de paz y bien. Y entonces ya muchos otros jóvenes empiezan también a seguir a Francisco. Llega, por ejemplo, el hermano Bernardo, es el primer seguidor, como el hijo primogénito, ¿no?, de Francisco, y él también lo acompaña a la iglesia para que abra el Evangelio, a ver qué le dice el Evangelio, ¿no? Porque no es que Francisco le dice, tienes que hacer esto, no, vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio. Y le sale también a Bernardo aquel pasaje de, ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y Bernardo, que era un hombre rico, ese sí era muy rico, va y vende todo, al pie de la letra, va y vende todo, reparte el dinero, reparte todo lo que tiene en su casa y se va a seguir a Francisco también con la túnica y los calzones, nada más, ¿no? Entonces así va llegando, que se forma un grupo de 12 y ya después que se va multiplicando, a medida que pasa el tiempo se va multiplicando. Entonces los 12 también como Jesús y los 12 apóstoles. Y Bernardo viene a ser el Pedro. Ajá. ¿Cierto? Sí, el primogénito, sí. Sí. Bueno, es una historia muy, muy hermosa, pero esta historia tiene una cantidad de anécdotas
y de momentos muy propios que uno quisiera que hoy por hoy, como usted lo dice, hermana Constanza, se repitiera ante tanta situación difícil que se vive en este mundo, la trata de blancas, que las guerras, que esto ya uno dice, será Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, o sea, es una cosa que es precisamente lo que ustedes hacen aquí en esa oración contemplativa para que toque corazones, y hoy con este programa es precisamente lo que también queremos hacer hoy en la venida de San Francisco de Asís. Queremos que a nuestros corazones, que con esos relatos tan hermosos nos llegue. Pero aquí no termina la historia. Hermana, perdone la interrupción y nos puede continuar. Está muy interesante. Sí. Por ejemplo, Francisco, él se siente llamado a ser mártir. Él dice, yo quiero ser mártir, o sea, quiero derramar mi sangre por Cristo, para que Cristo sea conocido, para que sea alabado, para que florezcan muchas otras vocaciones y muchos cristianos, y para que los que no conocen a Cristo y están en sus errores, pues se conviertan y puedan vivir en la verdad. Y entonces se emprende ese camino hasta Marruecos, buscando al sultán para poderle hablar y convencerlo que se haga cristiano, que siga a Jesús. Y hace 3 intentos por llegar a Marruecos para convencer al sultán, pero no para morir mártir, ¿no? Porque ya muchos otros habían muerto como mártires, los habían asesinado. Pero siempre Dios se interpuso y le impidió que llegara. Se destapaba, por ejemplo, una tempestad en el mar, en el barco donde iba, naufragaban o tenían que irse a otra parte y no podía llegar. O sea, Dios no lo tenía a Francisco para ser mártir, sino para que fuera testigo de su amor, pero no derramando su sangre, sino entregando su vida totalmente, anunciando el Evangelio. Pero sí llega un momento donde él se encuentra con el sultán y él iba, pues, como quien dice, para que decidió a que de pronto al hablarle al sultán que se convirtiera, pues lo iba a matar, ¿no? Él iba corriendo el riesgo lo que fuera, pero el sultán lo que hizo, como ya había escuchado de ese hombrecillo y verlo, lo que hizo fue que se llenó de admiración y lo acogió casi como si fuera un rey, ¿no? Con todas las atenciones, con todos o sea, como que le rindió reverencia a Francisco. Por eso es que hay musulmanes que quieren a Francisco y que siguen parte de su teoría, de su ideología. No son cristianos, no son católicos, pero admiran a Francisco y siguen a Francisco de Asís en muchas cosas. Entonces, por eso hoy celebran la fiesta de San Francisco no solo los cristianos católicos apostólicos romanos, sino protestantes, anglicanos, musulmanes, ¿no? Ateos también, pero que ven en ese hombre algo distinto, ¿no? Y ya son 798 años de haber muerto Francisco y sigue vivo como Jesús. Sí, ¿no? O sea, él sigue haciendo esa aparición dentro de todos los espacios, como lo hizo Jesús, y reuniendo. Aquí vamos a dejar la segunda parte de esta muy bonita historia y nos vamos a preparar para unas palabras que les voy a dejar ahí en el tintero. Una de ellas es pesebre, otra es hermano, otra es lobo, otra es Francisco. Sí, y ya en el próximo programa vamos a escuchar a qué nos estamos refiriendo.